Vamos a pasar a otra etapa de la sexualidad. Bueno, a mí ya me presentaron, yo soy la doctora Karen Juneman, soy ginecóloga mastóloga de la Clínica Alemana de Santiago, y les quiero presentar esta charla sobre oncosexualidad en los cánceres ginecológicos. A manera de introducción, contarles que probablemente hasta hace algunos años atrás el objetivo más importante al enfrentar a nuestros pacientes diagnosticados con cáncer era su tratamiento para lograr, en el fondo, sobrevidas a largo plazo libres de enfermedad y recurrencia y de esta forma evitar su muerte. Pero con el correr de los años, el número de sobrevivientes de cáncer ha continuado en aumento, tanto por el envejecimiento de la población, como también a la mejoría en la detección precoz y los tratamientos de esta enfermedad. Actualmente, luego de terminar su tratamiento, se espera que más del 60% de los adultos diagnosticados con cáncer sean sobrevivientes a largo plazo, o sea, que vivan 5 años o más luego de su diagnóstico. Se estima que en la actualidad ese número sea globalmente cercano a 30 millones. Y por lo tanto, a medida que los sobrevivientes viven más, los temas de calidad de vida se hacen cada vez más y más importantes en el manejo del seguimiento de estos pacientes. Las mujeres que han padecido cáncer de mama, por ejemplo, son el mayor grupo de mujeres sobrevivientes de un cáncer, cerca del 41% del total de estos. Luego del cáncer de mama, los cánceres ginecológicos más frecuentes son el cáncer uterino, seguido por el de ovario, el cervical y el vulvar. Y los sobrevivientes de estos cánceres representan el 14% de las sobrevivientes por cáncer en Estados Unidos. La prevalencia de disfunciones sexuales en la población general de Estados Unidos es aproximadamente un 40%, y esto llega a aumentar a un 90% en pacientes con cánceres ginecológicos. Esto claramente implica alteración de la calidad de vida y de ajuste psicosocial. Y la alteración en la sexualidad se puede dar inmediatamente durante el tratamiento, pero también a largo plazo. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Esto claramente es un tema multifactorial, va a depender del tipo de cáncer y del tipo de tratamiento único o múltiple que reciba el cáncer del cual está siendo tratada la paciente. Si fue solo cirugía o cirugía más radioterapia, más quimioterapia, hormonoterapia, etc. Los síntomas más habituales que se pueden encontrar son bochorno, hasta en un 51%, sequedad vaginal entre un 45 y un 63%, problemas de líbido y excitación entre un 15 y un 46%, dificultades en el orgasmo entre un 16 y un 36%, pérdida de la sensibilidad un 36%, dolor crónico entre un 30 y un 38%, y acortamiento y o estenosis vaginal entre un 1 y un 88%. Además, tenemos que tener presente que existen cicatrices, se puede producir menopausia precoz, fatiga crónica, la quimioterapia puede producir efectos que afecten tanto el deseo como la excitación, puede producir aumento de peso, mucositis, además puede producir alopecia, lo que lleva a un compromiso en la percepción de la imagen personal y por ende a la disminución en el atractivo personal. De hecho, es considerado de los efectos más traumáticos y estresantes para los pacientes. La pregunta es, ¿tenemos herramientas o tratamientos para manejar estos síntomas? Y la respuesta es un gran sí. Claramente va a depender del tipo de síntoma y el tipo de cáncer, y nosotros nos vamos a abocar en esta charla al manejo de los síntomas vaginales. ¿Qué sabemos sobre la hormonoterapia local? Sabemos que los estudios con estradiol y estriol local son estudios con poco N en pacientes oncológicas, sin seguimiento a largo plazo, en donde el outcome primario no mide riesgos a largo plazo, y todos muestran elevación de los niveles de estrógeno plasmático, sobre todo al inicio del tratamiento. Esto es para mostrarles acá que también, además, independiente de la dosis de estradiol que se use, todos muestran los estudios al principio del tratamiento un aumento de los niveles plasmáticos de estrógeno, pero que después, cuando se logra un trofismo de la vagina, logra volver a los niveles posmenopáusicos normales. Incluso en trabajos con tratamientos con ultra baja dosis, se ve una elevación mínima al principio para después volver a niveles posmenopáusicos normales. ¿Qué sabemos sobre el progesterona? En este caso no habría aumento plasmático de estrógeno ni gonadotrofina, pero
tenemos estudios con N muy escasos, sobre todo en los pacientes con cáncer de mama. ¿Qué sabemos sobre los lubricantes y los hidratantes? Tenemos principalmente dos tipos, el de policarboxilo, que en general al compararlo con estriol y estradiol es claramente menos eficiente, mejoraría el score de síntomas vaginales, pero retorna rápidamente al suspender el tratamiento. Por otro lado tenemos los hidratantes de ácido hialurónico. Aquí les quiero mostrar este trabajo en donde se randomizaron 144 pacientes a ácido hialurónico versus estriol. Y podemos ver que no hubo una diferencia significativa en ninguno de los síntomas que se evaluaron y donde se vio que la efectividad para el manejo de la sequedad vaginal fue exactamente la misma en ambos grupos. Posteriormente se vio la efectividad del uso del ácido hialurónico en pacientes posmenopáusicas sobrevivientes de cánceres ginecológicos y vean ustedes como desde el inicio se ve una clara mejoría de los síntomas tanto vaginales como vulvares y que se mantiene durante todo el tiempo de uso de este tratamiento. ¿Qué pasa con la testosterona vaginal? El uso de bajas dosis en crema vía vaginal tampoco elevaría los niveles séricos de estradiol, mejoraría el score de satisfacción sexual y la dispareunia, pero esto no lo tenemos disponible en nuestro país. En cuanto al DEAS vaginal, este se convierte a estrógeno por aromatización. Hay datos en pacientes con cáncer de mama hormonosensible, pero son muy limitados. Hay estudios que muestran que sería beneficiosa en tratar dispareunia, sequedad vaginal y atrofia sin efectos adversos. En estos estudios los estrógenos plasmáticos serían similares a los de pacientes posmenopáusicas normales, por lo que clínicamente esta evidencia indicaría que el uso del DEAS vaginal ejercería actividad estrogénica y androgénica en la vagina sin aumentar los niveles plasmáticos de estrógeno, pero tampoco lo tenemos disponible en nuestro país. ¿Qué pasa con la lidocaína vulvar? Tenemos estudios donde se randomizan pacientes con lidocaína tópica al 4% versus salina, y se evalúa el dolor durante o después de las relaciones sexuales, y aquí también podemos apreciar cómo hay una diferencia significativa en la disminución del dolor ya a partir de las 4 semanas de tratamiento y se mantiene hasta el final del tratamiento. ¿Qué pasa con el láser? Tenemos distintos tipos, están los ablativos como el de CO2 y los no ablativos como el Erbium, que producen pequeños daños térmicos al tejido vaginal. Esto produciría desarrollo de nuevas células y de esta forma formación de nuevo colágeno y matriz extracelular. Tenemos este lindo trabajo, que es un estudio piloto de 43 pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama y con síndrome urogenitario, en donde se usó el láser Erbium ambulatoriamente, sin anestesia, sin medicación post-tratamiento, en 3 ocasiones cada 3 días. Se hizo un seguimiento a 1, 3, 6, 12 y 18 meses desde la última aplicación, y los síntomas subjetivos vaginales, como la dispareunia y la sequedad vaginal, se analizaron en cada visita por medio de la escala visual análoga. Y aquí tenemos cómo, desde ya la primera aplicación, se ve una clara mejoría tanto en la sequedad vaginal como en la dispareunia, que se mantiene hasta los 18 meses posterior a la última aplicación. Por lo tanto, el láser Erbium sería efectivo y seguro, mejora rápida y prolongadamente el síndrome genitourinario. Anterior a este estudio se había comparado el efecto con estriol vaginal y se vio que era igual, pero tenemos que tener claro que el efecto del estriol vaginal se termina 12 semanas después de la suspensión del tratamiento y el láser Erbium duraría entre 12 a 18 meses luego de finalizado el tratamiento. Y como el DEL no induce ablación tisular, se deduce que se podría repetir después de los 18 meses si hubiera una recuperación importante de los síntomas. ¿Qué pasa con la quimioterapia? Tenemos que la quine del piso pélvico es un componente beneficioso en el tratamiento del dolor vaginal y manejo de la estenosis. Si se logra relajo de estos músculos, disminuiría el dolor secundario a la atrofia vaginal durante la relación sexual. Y además hay algunos estudios que sugieren beneficios adicionales por mantener el flujo sanguíneo aumentado en el piso pélvico. Tenemos aquí este trabajo, también bonito y chileno, en donde se analizó el uso de dilatadores vaginales y ejercicios de piso pélvico en pacientes con cáncer de cuello uterino. Es un estudio intervencional sin grupo control de mujeres del Instituto Nacional del Cáncer referidas para radioterapia y o braquiterapia curativa para cáncer de cuello,
en donde se les realizó educación en ejercicios de piso pélvico y de dilatación vaginal previo a la radioterapia. Y se les hizo una evaluación un mes antes de la radioterapia, un mes después de la radioterapia y 4 meses después de la radioterapia. Y ustedes ven aquí cómo esta intervención logra, efectivamente, al mes de la radioterapia tenemos niveles de longitud vaginal y de diámetro vaginal un poco comprometidos, pero acá podemos ver cómo a los 4 meses después de la radioterapia tenemos niveles muy similares o incluso un poquito mejores que a los niveles basales, dado esta intervención. Por último, ¿qué tenemos o qué sabemos sobre los pemifeno? Este es un SERM que tiene un efecto agonista en el epitelio vaginal y tiene un perfil seguro a nivel de la mama y el endometrio. Se administra vía oral como una cápsula de 60 miligramos día. El uso tiene que ser posterior a terminados todos los tratamientos oncológicos. Hay muy pocos estudios y con muy poco N y tampoco está disponible en nuestro país. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Claramente las recomendaciones actuales son usar herramientas no hormonales como primera línea. Y si estas fallan, considerar el uso de hormonas locales en conjunto con el oncólogo por poco tiempo y explicando bien eventuales riesgos. De hecho, les quería mostrar la última publicación que hay con respecto al tema en las pacientes sobrevivientes de cáncer. Esto es un pre-proof que fue aprobado a fines del año 2019, en donde hay un montón de tablitas sobre las recomendaciones. Como aquí bien sale, las recomendaciones iniciales son terapias individuales, en donde ojalá sea como primera línea cosas no hormonales, incluso considerar el láser, y el posterior uso de hormonoterapia local va a depender claramente de la hormonosensibilidad del cáncer y de la evidencia disponible. Entonces, herramientas hay. El tema es que tenemos que tener claro que la salud sexual es un tema multifactorial. No depende solo de la relación sexual en sí, va mucho más allá. Implica la intimidad, implica el deseo, implica la imagen corporal, implica la excitación, el orgasmo, la satisfacción. Y por otro lado, además tenemos que considerar qué le pasa a una paciente que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer. Y probablemente nos vamos a encontrar con una paciente que está en shock por haber recibido el diagnóstico de tener un cáncer, que tiene un montón de miedo por todas las cosas que tiene que enfrentar y ansiedad por lo mismo, y además tiene que enfrentar muchos tratamientos. De esta forma tenemos que tener claro que los cambios en la imagen corporal, el dolor, la pérdida de deseo como resultado del cáncer en sí y de su tratamiento, lleva a efectos adversos tanto físicos como psicológicos que pueden afectar el funcionamiento sexual. Por otro lado, fíjense que tenemos, por ejemplo, esta encuesta que se realizó en el año 2010, que se le hizo a 3.000 sobrevivientes de cáncer, en donde habían 63% de mujeres y 37% de hombres. Un 66% reportó discapacidad sexual en el funcionamiento sexual como una preocupación física, pero fíjense que solo un 30% buscó cuidado al respecto dirigidamente. Y tenemos que tener claro que los problemas sexuales pueden aumentar con el tiempo, por lo que es crítico intervenir el tema de manera precoz. Se ha descrito que el 74% de los sobrevivientes de cáncer creen que su médico tratante debiera preguntarles regularmente sobre temas sexuales, pero además ellos describen en un 64% que su médico jamás lo ha hecho. Por lo tanto, no se pregunta, existe una sensación de que hay una falta de conocimiento, de incomodidad, de invasión de la privacidad de la paciente. Por otro lado, los pacientes no lo cuentan espontáneamente. No todos los problemas sexuales se convierten en una disfunción. Muchos de ellos se solucionan con información y apoyo adecuado. Estudios muestran que entre el 80 y el 90% de los pacientes se benefician con el asesoramiento post-tratamiento. Por lo tanto, herramientas hay. No debemos olvidar la definición de sexualidad que implica muchos conceptos. No es solo el manejo de un síntoma, porque pueden haber muchos aspectos disfuncionantes. Esto implica claramente un manejo multidisciplinario. Necesitamos contar con manejo de psicooncólogos,
de ginecólogos, de nutricionistas, etcétera, porque no saco nada con manejar un síntoma específico si tengo algún otro aspecto que no está funcionando bien. Por lo tanto, los invito a preguntarle a sus pacientes sobre estos aspectos, a buscarlos dirigidamente y a derivar de manera precoz. Y eso es lo que yo les quería contar, y a continuación llevarlos a unas preguntas interactivas que me encantaría que contestaran. Paciente de 35 años con cáncer de mama triple negativo. Recibe su quimioterapia neoadyuvante, posteriormente es operada con una mastectomía parcial con ganglio centinela y posteriormente recibe radioterapia. Inicia prontamente síntomas menopáusicos, entre ellos sequedad vaginal. Pregunta: dado que no es un cáncer hormonosensible, puede iniciarse hormonoterapia local como primera línea. B, según la evidencia disponible, considerar el manejo de primera línea con herramientas no hormonales. Si estas fallan, considerar uso de hormonas locales en conjunto con el oncólogo por poco tiempo y explicando bien eventuales riesgos. A contestar. Excelente. Efectivamente quedó sumamente claro el concepto. 92% contestó el concepto de la evidencia actual. Muy bien. Ya, otra más. Paciente de 46 años con cáncer de cuello, estadio 2B, volumen grande, que recibe radioquimioterapia, radioterapia externa y braquiterapia. Comienza con síntomas menopáusicos y además al examen se constata una importante estenosis vaginal. Pregunta: por ser un cáncer no hormonosensible, le indicaría uso de hormonoterapia como primera línea para el manejo de su cuadro. B, debería ser derivada a un equipo multidisciplinario para manejo y así lograr resultados mejores en su tratamiento. Excelente, muy bien. Veo que quedaron súper claros los conceptos, con eso quedo contenta con mi presentación y los sigo invitando a mandar preguntas por el chat.